Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este podcast relacionado a las perspectivas políticas del neoliberalismo. Una definición comúnmente aceptada del término neoliberalismo es doctrina que promueve una disminución de la participación del Estado en la economía a partir de promover el funcionamiento de mercados autorregulados y los derechos de propiedad privada. El gobierno actual sigue con las mismas políticas económicas que vienen desde los 80, privilegia más mercado y menos Estado. La austeridad fiscal implica no tener control de la moneda y deja de intervenir, privatiza y privilegia. Es por ello que existe una alta tasa de interés que frena la inversión y el crecimiento económico y disminuye el gasto público, lo que provoca menos inversión en las necesidades del país. Todo esto ha traído como consecuencia más inflación por la tasa, lo que regrega menos producción de empleo, por lo tanto, menos sueldo. Por ello, se lleva a la inflación y a la pobreza. Hay menos industrias e importamos más de lo que exportamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que el neoliberalismo ha muerto. Sin embargo, el horizonte de la crisis que ha conformado el neoliberalismo es un desafío importante para cambiar el escenario económico y la política, para mejorar y generar una economía con más justicia social. Es necesario cambiar el pensamiento y la filosofía que nos gobierna actualmente. Para ello, es preciso que exista una política de empleo que permita generar ingresos y buen salario a los ciudadanos. Respecto a los sistemas públicos de salud, se ha observado que se han atacado a las universidades públicas en su derecho a libre cátedra y autonomía de organización interna. Las organizaciones de los campesinos de nuestro país han despreciado el derecho a la aspiración de movilidad social. Por lo tanto, no existe una educación de calidad, no hay impulso a la ciencia, la tecnología y la cultura, así como las artes, han estado ligadas al desempleo y a la falla del sistema político que nos gobierna. El modelo neoliberal mexicano permanece vivo y se encuentra infiltrado en la supuesta cuarta transformación, porque se ha convertido en una apertura comercial que entregará a la industria nacional el empleo y genera intereses que no respetan el marco legal que debería garantizar condiciones de equidad a la industria mexicana. Retomando la pregunta, ¿qué tan neoliberal es el gobierno de la Cuarta Transformación y cómo se manifiesta en educación? Tenemos la participación de un profesor que opinará respecto al tema, respondiendo a dicha pregunta. El gobierno de la 4T difiere del sistema económico neoliberal, ya que el gobierno manifiesta muchas tendencias hacia lo común. Está muy en contra de la privatización, por ejemplo, y en relación a la educación en nuestro país, ahora con el plan y programas de estudio 2022, busca desarrollar en nuestro país un sistema donde se manifieste un bien común y que sea reflejado en lo comunitario. En nuestra sociedad educativa se manifiesta, por ejemplo, con el programa La Escuela es Nuestra, donde se le da la decisión a la comunidad de elegir en qué se invierte el recurso público que recibe del gobierno. Y ahora en lo educativo, directamente a lo pedagógico, pues se busca que los alumnos aterricen en su comunidad lo que aprenden en la escuela. Se agradece la participación del profesor. Es importante retomar algunos puntos de su opinión. Entre ellos, destaca el nuevo modelo a implementar en las instituciones. Si el gobierno pretende mejorar la calidad educativa, es preciso brindar los recursos necesarios para mejorar el proceso y la calidad del mismo. Andrés Manuel
ha privilegiado una visión en la que lo público debe ser fortalecido y resguardado, no del mercado en general, sino de la corrupción, es decir, de la captura de lo político por lo económico. Ello es lo que explica que su insistencia en la separación entre los poderes económicos y el político no ha devenido de un engrosamiento de la estructura estatal. Esto ha recibido como un proceso contradictorio, debido a que hay tendencias añadidas por el neoliberalismo que siguen actuando, así como novedades en las prácticas económicas y políticas. En el caso de México, estas últimas tienen que ver con romper los vínculos que alimentaban el capital por medio del Estado, vía negocios lícitos o ilícitos, transferencias de recursos de los públicos o los privados y otras variantes, pero por el otro se ha atacado premeditada y consistentemente a la estructura burocrática del Estado y múltiples instituciones que deberían garantizar el funcionamiento del orden político y administrativo, dando la impresión de continuidad con el Estado mínimo. Desde los años 50 los gobiernos mexicanos han privilegiado modelos de desarrollo precedentes de otras realidades, otras necesidades y contextos que no tienen relación con los propios, desechando la posibilidad de lograr un modelo a la medida. Por ello, perseguir metas diseñadas para el bienestar de todos solo ha desviado el rumbo propio. Un modelo mexicano debería impulsar la coordinación de esfuerzos en los planos social, político, económico, ambiental, educativo y cultural. Ir más allá de la economía, garantizando áreas de inversión y mercados, pero convirtiéndose también en un gran proyecto político y cultural para obreros, estudiantes, intelectuales, mujeres, organizaciones sociales y políticas, unificando demandas y esfuerzos y clarificando necesidades y alternativas. El Estado mexicano, representado por la Cuarta Transformación, debe asumir un papel rector en esta aparente nueva etapa de desarrollo, orientar el proceso de manera que se cohíba la codicia de las grandes corporaciones transnacionales, privilegiando el mercado interno pero coincidiendo con economías globales, garantizando que la privatización no signifique pasar el patrimonio público a manos privadas, sino que se considere procedimientos transparentes e incluyentes, reconociendo la participación ciudadana en su planeación y ejercicio. Además, las políticas de austeridad mencionadas deben permitir que el gasto público se reoriente hacia metas sociales claras y efectivas, ya que sin duda la prioridad es el sector social y educativo. Sin embargo, el medio natural es una condición para mejorar la calidad de vida. Hablar de un solo modelo de desarrollo para México no abona a esta diversidad, heterogeneidad y multiculturalidad que tiene nuestro país. La Cuarta Transformación debe inscribirse en el contexto de un plan para todos que se construya como una modernidad desde abajo e incluyente. Esto implica una participación de los gobiernos federal, estatal y municipal, y de estos con las comunidades, pueblos y ciudades. Un plan de esta naturaleza debe reconocer el complejo conflicto civilizatorio y plantear una postura en torno a él, llevar a cabo sus políticas con la colaboración no solo de pueblos y ciudadanos, sino también con los centros académicos, investigadores y técnicos, organizaciones y empresas públicas y privadas del país. Aquí radica el ejercicio e importancia de la educación dentro de esta cuarta transformación.